Sí, vale. Bueno, pues iniciamos la sesión del día de hoy. Buenas tardes aquí en España, buenos días en Colombia, en Ecuador, en donde estéis. Y nada, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla, ¿de acuerdo? Sí, vale. Y por favor, me indicáis si podéis ver bien Sí, señor. la... Sí, señora. ¿Vale? Aquí se ve bien, pero no me gusta que se vea la parte de atrás de vídeo. Entonces, un momentito que la voy a compartir para que, para que veáis nada más que el documento. Aquí está. Vale. Bien, pues nada, siguiendo con el temario de esta asignatura, hoy vamos a empezar la clase de la semana 3, en la cual, bueno, pues vamos a hablar de la importancia que tiene el análisis de los errores en matemática, ¿de acuerdo? Y Profe, hola. hola, buenos días, Carlos. Con mucho Sí, bueno, buenos días, con mucho respeto, me disculpa, voy a estar un poco ausente de la clase porque estoy en Secretaría de Educación acá en Colombia, no sé cómo se llama en España, Secretaría de Educación, en unas mesas de trabajo de los matemáticos de todas las instituciones para verificar sobre el trabajo que se debe hacer en el segundo periodo, porque eso se hace periodo a periodo, que debemos de trabajar todos en la misma temática todas las instituciones. vale. Bueno, Y muy bien, gracias, Carlos. Sí os voy a pedir que para intervenir, por favor, me levantéis la mano, ¿de acuerdo? Para no perdón, lo siento. interrumpir, sí, sí, no pasa nada, no te preocupes, para no interrumpir la dinámica de aula. ¿De acuerdo? Me levantéis la mano o incluso cuando yo dé paso para hablar, entonces participáis. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Carlos, por la Sí, sí, información. lo ¿Sí? siento, solo que como estoy aquí desde las 8 de la mañana en esto y ya es la clase, entonces no me quiero perder nada de lo que usted sabe porque es muy importante para lo que sigue. Entonces quería pues como excusarme esta vez porque de todas maneras me mandaron a mí como delegado de la institución y también es importante igual que la clase y yo sé que todo lo que vemos aquí puedo aportar un poco a lo que estamos haciendo acá, ¿verdad? Sí. Entonces como eso. Vale, pues nada, estupendo. Pues muchas gracias, Carlos. Vamos a seguir. Bien, como sabéis, seguimos con la actividad. ¿Sí? Seguimos con la actividad, con la primera actividad, ¿de acuerdo? La actividad del trabajo competencial. ¿Cómo podemos trabajar por competencia en el aula de matemática? Acordaros de los criterios de evaluación, ¿eh? Y recordad que los criterios de evaluación van unidos en esa rúbrica que vosotros, que todos tenéis en el aula virtual, esa rúbrica de evaluación. Entonces, de los elementos que tiene esa tabla de actividad, ¿de acuerdo? Fijaros que los elementos curriculares son los más importantes. Entonces, los criterios que yo voy a seguir para evaluar vuestra actividad son relacionar los elementos del currículum de la legislación española con el trabajo competencial, desarrollar una actividad en donde se quede reflejado ese trabajo por competencia, adecuar la justificación de las competencias clave y de las específicas seleccionadas, referenciar correctamente normativa APA. Acordaros que en el aula virtual, en la pestaña de la izquierda, al final tenéis documentos muy valiosos para vosotros. Entonces podéis consultar ahí cómo referenciar, ¿de acuerdo? Además de otros
aspectos importantes de la normativa APA, séptima edición, ¿de acuerdo? Y bueno, supuesto que estamos en un posgrado, es muy necesario que expongáis con claridad, que justifiquéis la idea, que redactéis adecuadamente, que por supuesto utilicéis lenguaje académico a un nivel, en el nivel en el que estamos. Entonces, todas esas cosas se van a evaluar, ¿vale? Estos son los criterios con los que yo voy a evaluar vuestra actividad y quería recordároslo una vez que hemos dado la sesión de repaso, ¿de acuerdo? Bien. Índice de la asignatura. Bueno, pues hoy nos toca el tema 3. A ver, un momentito, aquí. Voy a poner el chat aquí. El tema 3, el título, es el proceso de enseñar y aprender en matemática y los errores en el aprendizaje de esta asignatura, ¿vale? Esta asignatura tan maravillosa. Bien, ¿cuáles son los objetivos que nosotros vamos a perseguir, que vamos a alcanzar? Vamos a abordar cómo cómo se entiende la forma de pensar en el aprendizaje de las matemáticas. Vamos a conocer el razonamiento inductivo o cuál es el paso del razonamiento inductivo al deductivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de esta asignatura. Vamos a dar relevancia a la importancia, ¿no?, que tienen los conceptos en esta asignatura y, muy importante, vamos a analizar qué supone los errores en el aprendizaje de la asignatura. ¿De acuerdo? Profe, qué pena. Entonces, a ver, ¿quién está hablando? Profe, Mira, no, Arnaldo Manchego. Arnaldo, dime. Profe, no, sino que qué pena interrumpirla antes de que avance con la nueva temática. Sino que, bueno, ya atendiendo a la clase de refuerzo del día de ayer para la actividad. Lo siento, a mí me quedó- Arnaldo, perdón, ahora vamos a dar la clase de hoy, ¿de acuerdo? No, Después, era así, era una sola pregunta, era que la tabla que usted dio en una parte no deja ingresar los datos. bueno, ese tema, Arnaldo, lo veremos después, ¿de acuerdo? Ahora no quiero cambiar de tema. Entonces, el Ok, tema de la actividad lo veremos después. Y os vuelvo a repetir que, por favor, antes de intervenir, me levantéis la mano, ¿vale? Por favor. disculpe. Venga, no pasa nada. Hoy lo que vamos a aprender es a analizar cómo aprenden nuestros estudiantes matemáticas. Vamos a ver el proceso, los puntos que hay que tener en cuenta para comprender el proceso de aprendizaje y de enseñanza. ¿De acuerdo? Entonces, como siempre, vamos a intentar respondernos al problema al cual nos enfrentemos hoy. Y ahora sí voy a hacer una lluvia de ideas, pero en relación a este tema, ¿de acuerdo? ¿Por qué creéis que es importante el análisis de los errores en matemáticas? O cómo creéis también que se puede llevar a cabo ese análisis en los errores de matemáticas? Venga, ¿quién me responde? Hola, profe, buen día. Hola, buenos días. Yo considero que es demasiado importante centrarse uno en los errores porque de esa manera le permite a uno hacer retroalimentación y superar las dificultades que los estudiantes puedan tener dentro del aula. Es la manera más eficiente y quien no se equivoca no puede mejorar. Efectivamente. Muy bien. Eh, una de los aspectos importantes de ese análisis es lo que a nosotros docentes nos puede aportar, ¿no? Cómo se construye el aprendizaje dentro de las matemáticas. Muy bien. ¿Quién más se anima?
Venga, Pues Profe, para yo ir, creo que sí, venga, adelante. pues yo creo que una manera es, a veces el tema que se está viendo, pues es muy fácil, digámoslo así, para los estudiantes, pero el error que comete son como los conocimientos previos. A veces no tienen bien los conocimientos previos, Claro, entonces el nuevo conocimiento no los deja avanzar. O sea, no efectivamente. pueden avanzar en el nuevo conocimiento sin tener bien el conocimiento previo. Efectivamente. Es decir, otro de los puntos clave es detectar ideas previas que son equivocadas. Si nosotros, el nuevo conocimiento siempre se construye a través de conocimientos previos, o el mejor anclaje, ¿no? Para construir conocimiento en cualquier asignatura, en cualquier área, es a partir de conocimientos previos. Entonces, si esos conocimientos previos están equivocados es porque va a ser muy difícil que nuestros alumnos conozcan, aprendan, crezcan en el aprendizaje de la asignatura. Así que muy bien. ¿Alguien más? ¿Arnaldo ha levantado la mano? Sí, Arnaldo. Sí, profe, claro que sí, muchas gracias. Bueno, yo, aparte de lo que ya han dicho los compañeros, yo creo que el error más frecuente en el área es creer que los estudiantes, como vienen de un grado a otro, a veces nosotros decimos, este tema ya ustedes lo vieron, entonces no voy a hacer tanto énfasis en el tema, sino que vamos a avanzar con la nueva temática que corresponde a este grado. Y ese sería un error garrafal tanto para el proceso como para uno, porque parte a ciega de lo que uno, de lo que quiere hacer con los estudiantes y de lo que quiere buscar. A veces las conductas de salida, como buenos días, como usted decía, en la actividad que se está para entregar, esas conductas de salida de un grado a otro son las que a pesar de que se quedan referenciadas porque el estudiante pasó de un nivel a otro, a veces hay falencias en ese ciclo y uno debe nuevamente arrancar no solamente con los conocimientos previos, sino yo creería que la primera unidad, parte de una unidad debe ser como refuerzo al grado anterior. Es decir, una especie de resumen, ¿no? De anclaje, de detección sobre los conocimientos, tanto anteriores, ¿no? Además de los que se van a formar, ¿no? Algo así como un resumen, ¿no? Un refuerzo. ¿No, Arnaldo? Sí. Muy bien. Muy interesante. Sí, profe, sí, sí. Muy bien, gracias. Laura, Profe, ¿me escucha? sí, se escucha muy bien. Profe, pues yo creo que es importante analizar los errores que cometen los estudiantes porque pues también nos permite a nosotros autoevaluarnos como profesores si realmente la forma en la que estamos enseñando pues es la correcta y pues realizar los ajustes pertinentes hacia un futuro. Por favor, Laura, ¿puedes repetir? Porque se ha quedado, no se escuchaba muy bien. ¿Me escuchas, teacher? Sí, se escucha un poquito mejor. Pero acércate un poquito del micro. No sé si los compañeros están de acuerdo. ¿Sí se escucha? Ahora, sí. Profe, le comentaba que analizar los errores pues, que están cometiendo los estudiantes es importante para nosotros como profesores autoevaluarnos, nos ayuda a autoevaluarnos porque de esos errores nosotros podemos aprender pues qué temáticas no estamos de pronto explicando de la mejor manera o de pronto las metodologías que estamos utilizando no son las mejores. Y pues para Efectivamente, poderlas aplicar hacia un futuro. exactamente. Otro punto de vista bastante interesante, el que acabas de comentar, Laura. Y por último, Carlos, ¿ha levantado la mano? Carlos Andrés. ¿Sí? ¿No? Bueno, parece que no. Bueno, efectivamente, el análisis de estos errores matemáticos, pues bueno,
en resumen, ¿no? Con todas las aportaciones que habéis realizado, nos van a ayudar a nosotros como docentes para ver cómo se va desarrollando nuestro proceso de enseñanza. No se escucha quien esté hablando, que no sé quién es, no se escucha nada, ¿vale? Lo dejamos para la siguiente vez que hagamos una puesta en común, ¿vale? No se escucha nada. Entonces, otro de los aspectos importantes para positivo hacia este análisis de errores en matemáticas es la detección de ideas previas equivocadas. Otro aspecto importante es saber cuál es el nivel de partida que tiene nuestro alumnado a la hora de impartir un nuevo contenido, ¿no? Un nuevo concepto. Y bueno, todas las aportaciones que vosotros habéis realizado. Es fundamental analizar esos errores en matemáticas porque la información que nosotros vamos a obtener de ahí es muy, muy valiosa. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues bueno, para responder esta pregunta vamos a profundizar un poquito más en los puntos de la manera en que ellos aprenden esta asignatura, ¿no? Su mecanismo de aprendizaje, cómo no, la forma en que nosotros tenemos de enseñar matemáticas, que por supuesto somos responsables en cierta manera. Si no entendemos cómo ellos aprenden esta asignatura, nosotros no podemos enseñar bien matemáticas. Son, digamos, son dos puntos, son dos eslabones que están unidos. Y por último, bueno, vamos a aprender cómo se podemos regestionar estos errores. ¿Qué información podemos obtener a la hora de gestionar el análisis de estos errores? ¿Vale? Y aquí quiero que me contéis si establecéis alguna pauta a la hora de impartir o de introducir un nuevo concepto en el aula. ¿Vale? Os voy a imaginaros que de repente vaya a empezar a dar clases de cero a un aula para un determinado curso, el que queráis, y pues bueno, vaya a empezar directamente a enseñar un concepto, el que queráis. ¿Qué es lo primero que hacéis? Si alguien tiene alguna pauta, que la cuente. A ver. Hola, Profe, profe. Yo iniciaría con un problema que sea relacionado al tema y a partir de eso le digo a los estudiantes que propongan una solución y así evalúo cómo están sus preconceptos para poderlos incluir al nuevo concepto que queremos trabajar en el salón. Es decir, harías una evaluación diagnóstica a partir de un problema, ¿no? Sí, ¿Sí? señora, exactamente. Muy bien. ¿Alguien más establece otro tipo de pauta? profe, eh, bueno, yo generalmente al iniciar una nueva temática siempre hago unas actividades de diagnóstico con respecto al tema. Por ejemplo, eh, recién iniciamos la temática del teorema de Pitágoras Ujú, y lo que hice con los estudiantes fue salir al perímetro institucional y ellos con la cámara de su equipo móvil ujú, salieron a hacer un registro fotográfico en el espacio de donde encontraran figuras triangulares ujú. que fueran, que cumplieran pues ese criterio de tener un ángulo recto de 90 grados. Entonces, en ello, yo me di cuenta que estudiantes fotografiaron más de 50 fotos y unas se quedaron con 2 fotos. Entonces, ahí ya yo tuve una base de cómo
de cómo poder entrar al tema y a cuáles estudiantes tenían ventajas y cuáles había que prestarle esa ayuda de refuerzo. Efectivamente. Es decir, muy buena pauta. ¿Alguien más que quiera participar? Laura, cuenta, Laura. Pues a mí me gusta siempre plantear situaciones de contexto que relacionen, digamos, los conocimientos previos que tienen los estudiantes, pero que también hagan preguntas que relacionen el nuevo conocimiento que quiero introducir para que, pues, como generar esa incomodidad de ellos, pero aún así tengan algunas herramientas para poderla solucionar y pues yo ser la guía en ese caso. Claro. Efectivamente, otra muy buena idea, es decir, hacer una evaluación diagnóstica que ancle con el nuevo concepto, ¿no, Laura? Sí, Esa es la señora. idea, sí. En general, todos habéis mencionado que hacéis una evaluación diagnóstica. Entonces, eso es fundamental. A la hora de introducir un concepto, sea el que sea, nosotros necesitamos planificar nuestra situación de aula, nuestra clase, ¿no? De manera más coloquial, pero siempre tenemos que tener en cuenta esa base que tiene nuestro alumnado. E incluso con esa evaluación diagnóstica, además, podemos ver esa diversidad que hay en el aula. Es decir, podemos prestar atención a los diferentes alumnos que hay, con diferentes, digamos, niveles de aprendizaje, y esa información nos va a servir por si queremos hacer trabajo en equipo. Acordaros que ya veremos en metodología que uno de los pilares en los que estas situaciones de actividad de metodología innovadora se basan en la creación de equipos de trabajo. Y esos equipos de trabajo tienen que estar compensados. Bien, pues esa evaluación diagnóstica al inicio pues nos va a servir para nosotros saber cómo impartir esos contenidos, esos nuevos contenidos, para detectar ideas previas que son erróneas, y también vamos a tener información de los alumnos por separado, va a depender también cómo queramos hacerla, para quizá utilizarla a la hora de formar grupos. ¿De acuerdo? Entonces es fundamental establecer algún tipo de pauta para introducir un nuevo concepto. ¿De acuerdo? El proceso, ¿cómo aprenden matemáticas nuestros alumnos? Bueno, según Martínez, en el 2004, un buen artículo, el proceso de aprendizaje del alumno debe de basarse en su propia actividad creadora, en sus descubrimientos personales, en sus motivaciones intrínsecas, debiendo ser la función del profesor la de orientar, guiar y animar, pero no la de fuente fundamental de información. ¿Qué significa esto? Que si nosotros queremos conseguir un aprendizaje significativo, ¿no? Un aprendizaje duradero en nuestros alumnos, en el caso de las matemáticas o de cualquier otra asignatura, nosotros debemos de enseñar matemáticas no impartiendo contenido y utilizando el libro y haciendo una resolución mecánica de problemas mediante la aplicación de una fórmula. Nosotros tenemos que envolver al alumno en un contexto en el cual las matemáticas bueno, pues sean útiles para ellos, descubran y les genere motivaciones para seguir aprendiendo matemáticas. ¿De acuerdo? No, es algo más que va más allá del aprendizaje teórico de la asignatura. ¿De acuerdo? Por tanto, siguiendo esta pregunta, ¿cómo creéis que nosotros, docentes, actuamos? ¿Como guías del aprendizaje o como fuentes de información? O, dicho de otra manera, ¿qué creéis que funciona mejor y cómo
¿O cuál es la diferencia entre ser un guía del aprendizaje o una fuente de información? ¿Cuál creéis que es el papel más efectivo y por qué? Laura. Bueno, porque pues ser guías de aprendizaje indica que pues el estudiante es como el actor de su propio aprendizaje, o sea, el estudiante tiene que como construirlo y nosotros lo apoyamos, por decirlo así, con preguntas orientadoras y demás. Si solo somos fuentes de información, pues simplemente nosotros tendríamos el rol del conocimiento absoluto y solo quiero que el estudiante lo aprenda de esa forma y ya. O sea, no tener que Memorice. pensar ni a construir nada. Ujú. Entonces, ¿alguien más? Profe, bueno, Sí. siguiendo con la ruta de lo que dice la compañera, yo creo que usted ha dicho gran parte, hay que diferenciar, ¿cierto? Porque a veces somos muy reacios a salirnos de una casilla, a romper esquemas, y cuando la clase sigue una conducta, una directriz que no permite mirar a otro lado, es donde estamos, discúlpeme el tema, como estamos, como cuando se está haciendo el chorizo, simplemente embutiendo la temática y creemos que porque evacuamos toda la temática del periodo, el estudiante está lleno de conocimiento y resulta que cuando se coloca en contexto, no hay absolutamente nada en el estudiante. Entonces yo creo que si hay algo fundamental aquí es la didáctica, y esa la que poniendo en práctica con la parte manipulativa, que el estudiante le demos la posibilidad de que él haga, de que él construya y después compartir experiencia. Esa, para mí y para mi apreciación, es la mejor guía. Es decir, la manera más efectiva de conseguir ese aprendizaje, ¿no? Esa enseñanza duradera en el estudiante, en esta asignatura, y bueno, lo extrapolo a todas las áreas del conocimiento, es actuar como guías de aprendizaje. ¿Qué fomentamos si actuamos como guías de aprendizaje? Si actuamos como guías de aprendizaje, vamos a fomentar, por ejemplo, el que los alumnos puedan debatir, puedan equivocarse. Nosotros no vamos a ser solo fuentes de información, vamos a guiar ese aprendizaje. Por supuesto que para ello necesitamos proporcionarles herramientas, proporcionarles información, pero tenemos que fomentar esa construcción, ¿no? De su aprendizaje actuando como guía, no como fuente bueno, siguiendo el libro, siguiendo un problema de tipo de resolución fácil en el cual ellos no puedan ni siquiera entender el por qué se aplica esa fórmula, ¿no? Sería la clave. ¿Qué más? ¿Cómo se puede actuar? Otra de las maneras que nosotros como guías del aprendizaje podemos fomentar en nuestros alumnos es que aprendan de los errores que cometen. Es decir, cuando nuestros alumnos se equivocan, hay que hacerlo, o se puede reflexionar con ellos sobre qué es lo que ha ocurrido. Y eso fomenta, bueno, pues un aprendizaje y una autoevaluación por parte del alumno que consigue que, bueno, que quizás no se vuelvan a equivocar, al menos en ese caso puntual del que se está tratando. ¿Vale? Bien, entonces, a ver, vale, que yo controle la hora. Bien, ¿cómo aprenden matemáticas nuestros alumnos? Bueno, pues una situación didáctica se puede definir como una cadena de actividades para el alumno que apunta al aprendizaje de conocimientos nuevos, lo que hemos estado hablando antes. Entonces, estas actividades, esta cadena de actividades o de situaciones de aprendizaje,
deben de ser planificadas para que se produzca, bueno, el aprendizaje de un nuevo concepto o conocimiento y se relacione con los conocimientos que nosotros tenemos previsto enseñar, ¿de acuerdo? El resumen es que estas actividades no podemos improvisarlas, tienen que estar planificadas para que cumplan todos los objetivos que nosotros debemos de plantearnos, ¿de acuerdo? En la misma línea, deben de permitir al alumno reforzar, bueno, esos conocimientos previos de los que hablaba antes Laura y otros compañeros, y recurrir a ellos para, bueno, aumentar ese vocabulario técnico para abordar problemas y, bueno, y que ese aprendizaje nuevo, pues bueno, se pueda utilizar en las situaciones que ellos necesiten. Estoy viendo que ¿veis mi diapositiva completa? Sí. Estas actividades deben de ser claras, sin duda, y con enunciados precisos. Es decir, a la hora de plantear esa cadena de actividades, cuando queramos impartir un conocimiento, debemos de ser objetivos y debemos de planificar, enunciar y plantear problemas, ¿no? Bueno, que no sean complejos de entender, no de resolver, sino de entender. ¿De acuerdo? En esta evolución del pensamiento en el aprendizaje de las matemáticas, bueno, pues nos preguntamos, ¿qué se necesita para enseñar? ¿O qué es enseñar? Para enseñar es fundamental conocer la manera en la cual se aprende, cómo funciona nuestro sistema, cómo se aprende matemática en las diferentes etapas de educación. Eso implica conocer y saber que hay un proceso de desarrollo y de desarrollo cognitivo, ¿no? En el cual nuestro alumnado va madurando y esos procesos de aprendizaje van evolucionando con el mismo también. Entonces, dependiendo de la etapa educativa en la cual nosotros nos encontremos, tenemos que tener en cuenta un tipo de enseñanza para que eso se lleve, para que sea duradero, ¿no? Para que sea un aprendizaje significativo. Entonces, para enseñar matemáticas es fundamental que sepamos que la construcción de ese pensamiento evoluciona desde percepciones intuitivas hasta la formación de conceptos e ideas del pensamiento formal. Es decir, para que se genere o se aprenda un concepto de manera en el pensamiento formal, que es el duradero, se debe de empezar a gestar en lo que se llama pensamiento intuitivo, ¿no? En percepciones intuitivas. También se debe de tener en cuenta cómo evoluciona este pensamiento y cómo y cuándo, pues bueno, se posee esa capacidad de inducir, de intuir, ¿de acuerdo? De alguna manera generar, pensar, hipotetizar. ¿Y en qué momento y cómo se puede deducir? Y cuando, una vez que se ha hecho una deducción, se van a formular o se va a llevar a cabo el proceso de demostración, que sería probar, llevar a la práctica, ¿no? Esos resultados que se han obtenido, ¿vale? Por tanto, en la evolución del pensamiento de cómo se aprende en matemática, tenemos tres etapas, ¿no? O tres periodos, ¿no? Que podemos clasificar. El primero es el de, se denomina experimental. Y en este periodo lo que se hace o se pretende hacer es que nuestros alumnos identifiquen regularidades, que no son más que patrones, estructuras o relaciones que se repitan, pues bueno, en distintos contextos de matemática, por ejemplo, ya que estamos en este área. Después de este periodo de experimentación, se llega a conjeturar, que es
Conjeturar, hacer conjetura. Bueno, pues es hipotetizar, ¿no? Es expresar de forma clara y generalizada un patrón, regla o propiedad que se ha identificado en un conjunto de datos o situaciones matemáticas. Y por último, se vendría la etapa de la demostración, que sería demostrar cuál es la validez o la falsedad de lo que se ha conjeturado anteriormente, ¿no? Serían la etapa de, bueno, del pensamiento científico. Experimentar, conjeturar y por último, demostrar. ¿De acuerdo? En el alumnado, para que haya éxito en esta etapa de aprendizaje, bueno, fundamental que la etapa sea acorde al nivel cognitivo del alumno, la etapa educativa en la cual el alumno se encuentre, esté en consonancia con lo que hemos hablado antes, con la madurez cognitiva de nuestro alumnado, y también se debe primero explorar, experimentar y construir de manera intuitiva antes de que esos pensamientos se formalicen, ¿de acuerdo? A través del razonamiento. Entonces, en la etapa de experimentar, bien, ¿cómo se hace es decir, qué significa, qué implica la tarea de experimentar? Aquí os voy a poner un vídeo para que lo veáis. La tarea de experimentar se define como la tarea de descubrir regularidades, patrones que verifican, pues bueno, los objetos matemáticos, los que hemos contado antes, y que permiten modelizar situaciones. ¿De acuerdo? Digamos que experimentar puede ser identificar qué ocurre, identificar un patrón, identificar una regularidad matemática. ¿De acuerdo? Mira, voy a compartir con vosotros este vídeo. Vamos a ver. Un momentito, a ver. Me decís, por favor, si se escucha bien, ¿vale? Espera un momento. Que tengo varias pestañas, disculpad. A ver, ¿dónde la tengo? ¿Dónde tengo? Venga. ¿Sabes qué voy a hacer? Lo voy a... Espera, perdona. Voy a abrirlo directamente. Vamos a ver, ahora sí. A ver, ¿lo tenéis? Sí, profe, ahí se ve. A ver, se está compartiendo este. Ay, señor, espera, que no hay este vídeo. Ay, este. Discúlpame. Ahora. ¿Vale? Ahora.
Lo tenéis, ¿no? A ver, que lo vea. El que Sí, está- ahí se ve, sí. Este, ¿vale? Perfecto. Ay, venga, estupendo. Venga, y ahora me tenéis que decir si lo escucháis, claro. Esperaros, cuando me digáis que se escucha bien. ¿Qué pasa? ¿Se escucha bien? No, señora, no se escucha nada. No se, No, no se no se, escucha, profe. en serio, a ver, no se escucha nada. ¿Y por qué no se escucha? No sé por qué no se escucha. A ver, está por aquí atención técnica. Ahora, creo que lo he arreglado. A ver. Chicas, de la clase de hoy ¿Se escucha ahora? Hola chicos, chicas, en la clase de hoy vamos a Ahora sí calcular se escucha, el área ¿verdad? y el perímetro de un rectángulo. Venga, vamos a ello. Sí, Sí, señora. profe, ahora Aquí sí se tenemos escucha. un rectángulo dibujado y vemos como que tenemos la base, la altura y dos lados. Bien, vemos como la base, el lado de la base, tiene otro lado que es paralelo y que mide lo mismo. Los lados paralelos en un rectángulo miden lo mismo. Aquí igual, es decir, estos dos lados miden 12 centímetros y estos dos lados en este caso miden 18. Bien, ¿cómo se calcula el área? El área se calcula, y eso es muy importante que tenemos que saberlo, que el área aquí es igual a la base por la altura. Bien, pues entonces cogemos una base, uno de los lados, y la altura que sería el otro. Bien, que sería 18 por 12. Bien, 18 por 12. Perfecto. Pues vamos a ver cuánto vale 18 por 12. Vamos a hacerlo aquí. Y digo 18 por 12. Digo 2 por 8, ¿cuánto es? 2 por 8 es 16, se lleva una, 2 por 1, 2, y una que se lleva 3. 1 por 8, 8, bien, y una por 1. Perfecto, pues sumamos por aquí y hago 6 lo bajo y sumo 8 y 3 son 11 y me llevo una que se la sumo al 1 y son 2, 216. Perfecto, pues pongo el área es igual a 216. ¿216 qué? Centímetros, importantísimo poner al cuadrado. El área va en las unidades al cuadrado. Perfecto. Bien, ya tengo calculado el área. Y dijimos que íbamos a calcular el perímetro. El perímetro aquí es igual a la suma de todos sus lados. El perímetro es igual a la suma de todos sus lados. Entonces, como es igual a la suma de todos sus lados, ¿es igual a qué? A 2 por 18, bien, o 18 más 18, bien, más 12 por 2, o 12 más 12, que es lo mismo, 2 por 12. Bien, pues hacemos así y decimos, 2 por 18, ¿cuánto es? 2 por 18 es, ¿qué? 36, ¿verdad? Bien,
¿36 más qué? Más 2 por 12. ¿2 por 12 cuánto es? 2 por 12 es 24. Perfecto, 36 más 24, ¿cuánto es? 60, ¿no? ¿Estamos conmigo? Lo voy a poner en rojo aquí. 36 más 24 es 60. ¿60 qué? Centímetros. ¿Bien? Y ya tengo el perímetro calculado. Y así he hecho mi ejercicio completo. He calculado el área y el perímetro del rectángulo. Hasta aquí, hasta la siguiente clase. Vale. A ver, un momento, vamos a dejar de compartir. Vale. Bueno, aquí. Vamos a seguir con la presentación. Entonces, bueno, aquí en este vídeo, bueno, de alguna manera se muestra cómo se puede llegar a descubrir y cómo se puede llegar a la manera, ¿no? A la resolución del problema. Bien, son y 46, a ver. ¿Cómo aprenden entonces nuestros estudiantes? Bueno, pues van a pasar del razonamiento inductivo al deductivo. Las conclusiones que se obtienen a partir de la búsqueda de regularidades se llaman conjeturas. Así, la forma de razonar que permite, a través de la observación repetida y la búsqueda de analogía, obtener una conjetura se conoce como razonamiento inductivo y se caracteriza pues bueno, pues por obtener una conclusión general a partir de observar varias veces, ¿no? O en repetidas ocasiones ejemplos de ese patrón. Una vez que se ha conjeturado, ¿no? Bueno, se va a pasar al razonamiento deductivo. Y ello lo que conlleva es intentar saber si esa conjetura, esa demostración matemática es válida o no. Entonces, el razonamiento deductivo nos permite pasar de observaciones específicas a principios que sean más generales. Es decir, nosotros vamos a trasladar esa observación concreta y ellos van a intentar, o vamos a intentar que ellos trasladen esa observación específica quizá a un patrón más general, ¿no? En el caso de las matemáticas. Por tanto, a partir de ejemplos, ellos van a poder descubrir regularidades mediante el razonamiento matemático, vamos a intentar que ellos validen o refuten estos resultados. ¿De acuerdo? Por último, la última fase es la de demostrar. Y demostrar es argumentar las razones por las cuales aseguramos la validez o la no validez de juicios, ¿no? En particular de juicios matemáticos. Este vídeo es cortito, pero quiero que lo veáis porque creo que es muy ilustrativo, ¿vale? Un momentito que lo... Vale, vamos a ver.
Bueno, ¿qué os ha parecido? Yo pienso que es de los más ilustrativos ejemplos, ¿no? que tenemos de lo que estamos explicando. Vamos a ver. Aquí. Bien. Por tanto, la demostración en la enseñanza matemática es una sucesión coherente de pasos que, tomando como verdadero un conjunto de premisas llamada hipótesis, permite asegurar la velocidad de una proposición llamada tesis. Y en el proceso de enseñanza-aprendizaje, esto es importante, es necesario que nuestros alumnos de alguna manera puedan visualizar o nosotros les proporcionemos herramientas para que ellos puedan visualizar la demostración, pues, de teorema, de alguna hipótesis, de alguna conjetura sobre algún patrón o regularidad propuesta, y esa es la manera en la que se van a construir nuevos conceptos, ¿de acuerdo? Y ese es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas 3 fases de las que hemos hablado, que culminan en la demostración matemática y en la que va a conllevar a que se formen nuevos conceptos de aprendizaje, a que ese aprendizaje sea significativo mediante el asentamiento de nuevos conceptos y pues bueno, con la ayuda de herramientas donde eso se pueda materializar de alguna manera. O sea, a la hora de demostrar un teorema o una hipótesis, si se queda todo en la demostración matemática, pues bueno, mediante fórmula no, ese proceso de enseñanza no perdura, ¿de acuerdo? Y aquí sí os voy a preguntar 2 minutos si podríais dar algún ejemplo en el cual de concepto, ¿no? Donde se pueda seguir esta secuencia, ¿no? La de experimentación, hipótesis, conjetura y finalmente de la demostración. ¿Alguien? Era muy complicado. ¿Alguien que nos pueda ilustrar con algún ejemplo? ¿No? Bueno, Profe, ¿sí? ¿Quién es? Arnaldo. Arnaldo. Venga, Arnaldo. Bueno, no sé qué tan acertado esté, pero les voy a contarle en la parte de los 3 procesos, ¿cierto? Como le decía, el tema reiniciado que tengo es teorema de Pitágoras, justo a lo que usted mostraba ahí ahorita. Sí. Entonces, con ellos, lo primero que yo hice fue lo que le conté ahorita, hacer un registro fotográfico del perímetro institucional donde los estudiantes encontrarán en su contexto cotidiano figuras triangulares. Luego de allí pasábamos al aula y ellos íbamos a hacer un registro de esas figuras, una descripción de esas figuras fotografiadas para mirar las comparaciones con el Tangram. Entonces, a cada estudiante le entregué un Tangram y iban a comparar, después de que teníamos las figuras fotografiadas recortadas, iban a comparar en cuáles de los 5 triángulos del Tangram estaba la congruencia o la semejanza de los que ellos habían fotografiado. Y luego de allí, entonces ya empezamos el apoyo con un software de Desmos a construir la figura. En esa parte, yo pues creo que estamos, no sé qué tan acertado esté con respecto a lo que usted pregunta. Sí. Sigue. Entonces, en esa
en esa parte es donde ya después de haberlo visto abstracto en el medio, de Ujú. fotografiarlo, de manipularlo, de construirlo digitalmente, lo que vamos a hacer es la demostración. Yo había Efectivamente. pensado, yo había pensado con ellos en líquido, usted lo mostró ahora con los sólidos, con esas canicas, Ujú. pero ya habíamos también casi uno similar, donde llenábamos con líquido para demostrar el teorema de Pitágoras. Le- La verdad es que es muy interesante, Arnaldo? Y además, efectivamente contempla esas tres fases de ese razonamiento, de ese pensamiento matemático. Es bastante interesante, Arnaldo. Y efectivamente, la parte final, en líquido, pues bueno, es la que vais a hacer, que no la habéis hecho aún, ¿no? No, señora, todavía no. Vale, qué interesante. Luego nos cuentas qué tal, ¿vale? Me imagino que los alumnos, tus alumnos, me imagino que, bueno, que que esas fases, que la manera en que están aprendiendo matemáticas, sin lugar a dudas, ¿no? Aunque sea un poco más, me imagino que las sesiones perdurarán más en el tiempo. Tienes que tener seguramente más tiempo para llevar a cabo esas tres fases, me imagino, ¿no? Sí, sí, señora. Cla- Tengo pues con ellos, tengo semanal 4 horas Claro, en el cual estamos en base a la temática. Como yo les he dicho a ellos, lo importante, el tiempo es fundamental, pero lo importante es la apropiación del concepto. claro. Efectivamente, por eso es tan importante lo que hablábamos antes, por eso es tan importante planificar, porque a la hora de plantear o diseñar nuestras actividades y los pasos que vamos a llevar a cabo, las fases, ya luego las veremos con más profundidad, necesitamos tener una estimación de tiempo para que tanto a ellos como a nosotros pues, bueno, podamos ir cumpliendo, ¿no? Si no, se nos iría el tiempo del que disponemos. Pero muy bien, es muy interesante, Arnaldo. Por ahí, Leonardo, ¿sí? Leonardo, ¿has levantado la mano? Profe, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos con un poco de ruido, pero no pasa nada. ¿Sí me escuchan? Sí, Vamos, están a escuchar. Aquí se hizo una clase más que todo para la parte de experimentación. Entonces se les solicitó a los estudiantes que trajeran círculos, tapas de la casa, CDs, discos, ollas de la casa y que trajeran 1 metro. Se organizaron en grupos y en estos grupos empezaron a medir tanto el diámetro como la longitud de la circunferencia. interesante, sí. Y empezamos a observar y a decir que dividieran esa longitud sobre ese diámetro, digamos que todo más o menos aproximado a 3,14, 15, 16. Entonces, de ahí es donde va resultando el número pi. Después acompañado pues con otra parte de teoría, pero es que la matemática como es tan abstracta, como es tan etérea, Tan como yo no abstracta. puedo agarrar cosas, entonces es como llevar, exacto, es como llevar a los chicos a que realmente pues la matemática sostiene el mundo y es una realidad, eso sostiene el mundo. Entonces, es un ejercicio bastante interesante para que, por ejemplo, el profe Fernando también lo pueda hacer si tiene la oportunidad más adelante. Y ellos van viendo cómo hacer un laboratorio de matemáticas. ¿Cómo hacemos laboratorios de matemáticas? Porque es que siempre hacemos laboratorios de física, de química, de Es biología, pero verdad. de matemáticas pocos profesores hacemos laboratorios. Entonces ese era mi aporte, por favor. Pues muy interesante, Leonardo. Muchísimas gracias también, porque es un experimento muy sencillo, también, al igual que el de Arnaldo, y además tiene esa frase de aprendizaje, ¿no? De pensamiento, de cómo se llevan a cabo ese pensamiento en matemática, ¿no? La idea del laboratorio de matemáticas. Qué interesante. Nos tendrás que contar, bueno, en las próximas clases qué más habéis montado por allí, ¿vale?
Bien, entonces, como siguiendo en la misma dinámica, es decir, la matemática es una ciencia, como bien ha dicho Leonardo, como estamos cansados de repetir en esta asignatura, la matemática es una ciencia imprescindible, tanto para el desarrollo de otras ciencias, que lo hemos hablado aquí, como en cuestiones de la vida diaria. Aquí no, aquí voy a entretenerme poco porque, por favor, Leonardo, ¿puedes silenciar el micro? Ay, gracias, Leonardo. Se escuchaba de fondo mucho jaleo. Pues nada, repetimos, la matemática es una ciencia imprescindible tanto para el desarrollo de otras ciencias como acordaros, la ingeniería, la física, la química, la tecnología, etcétera, como en la vida, en nuestras situaciones que vivimos día a día. Y aunque esté presente en nuestra vida, pues bueno, presenta muchísimas dificultades en el proceso de enseñanza y, por tanto, en el de aprendizaje. Y, bueno, hay muchísimas razones. Una de ellas es porque resulta o puede resultar muy abstracta para los alumnos. Los alumnos ven esta disciplina como el aprendizaje de fórmulas y para probar la aplicación de esa fórmula a problemas que muchas veces, bueno, que ellos no perciben, no viven, ¿no? Entonces, ligado a la enseñanza de las matemáticas, las definiciones son importantes. Las definiciones en matemáticas surgen de actividades concretas en el marco del pensamiento acordado, de lo que hemos hablado antes, intuitivo, de inducción. Y en relación o de la mano de estas definiciones matemáticas, las dificultades surgen cuando, bueno, cuando estas definiciones suelen estar en el plano abstracto o son construcciones matemáticas que son difíciles de asentar si no se informan de manera precisa. Para ello, ¿qué podemos hacer para ello? Para afrontar o para abordar estas dificultades. Familiarizar al alumno con estos conceptos. Es decir, es necesario que ellos, bueno, comprendan que las definiciones matemáticas son importantes, pero nosotros de alguna manera necesitamos que observen que esas definiciones actúan como soporte de la asignatura, ¿no? De esta disciplina, del área de las matemáticas. Y necesitamos familiarizar a nuestros alumnos con ello. Aquí os he puesto, no me voy a entretener mucho porque no tiene más, cómo podemos enseñar matemáticas, perdona, que no me sabía la palabra, con un pictograma, ¿no? De manera visual, ¿no? Entonces, bueno, el concepto de fracción, multiplicación, podemos mostrárselo a nuestros amigos, a nuestros alumnos con un cuadrado y dividiéndolo en diferentes partes, ¿vale? Entonces, de manera que podemos hacer multiplicaciones de fracciones, de manera que ellos puedan comprender lo que significa el concepto de fracción y a la vez hacer una operación matemática. Es un ejemplo muy sencillo y muy eficaz para que comprendan, aprendan el concepto de fracción. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo de una multiplicación. 4 denominador, 3 cuartos, 5 sextos, ¿de acuerdo? Y al final esa multiplicación lo que supondría en el área del cuadrado, cómo se calcularía la fracción del área del cuadrado. ¿De acuerdo? No tiene más. Es para que veáis
cómo se puede familiarizar a nuestros alumnos con los conceptos, ¿vale? Bien, por último, ¿por qué el estudio de errores? Bien, pues para el docente, para nosotros docentes, los errores pues son una gran preocupación. Cuando estamos corrigiendo un examen y de repente vemos que nuestros alumnos cometen un error, pues bueno, nos hace sentir mal, no nos gusta. Y sin embargo, sí es cierto que no, hay mucho descrito, os animo a que veáis la cantidad de artículos en didáctica de las matemáticas que hay acerca de los errores y de la importancia que tiene su análisis, para que veáis que además hay determinados tipos de errores que suelen ser siempre los mismos. ¿Por qué se cometen siempre los mismos errores? Entonces, bueno, ello hace bueno, que nosotros tengamos que tener una parte crítica y hacer algo al respecto. Sí, hay algo en didáctica de esta asignatura que debemos de empezar quizá a cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, los errores influyen en el aprendizaje, los vamos a reconocer, es fundamental, y de esa manera vamos a asumir esa necesidad de superarlos para que nuestros alumnos consigan logros de aprendizaje, ¿vale? Niveles de desempeño acordes y buenos resultados en su aprendizaje. Aprendizaje que debe de ser duradero. El análisis de estos errores informa al docente para organizar estrategias de aprendizaje, estrategias de enseñanza. Porque si imaginaros, si llevo 2 cursos en donde analizo que los alumnos siempre se equivocan en un determinado contenido, en una determinada operación, hay algo que no está funcionando. Entonces, yo debo de utilizarlo para cambiar algo en mi manera de enseñar, en mis situaciones de aprendizaje. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿cómo gestionar los errores? Pues bueno, el docente tiene que identificar qué errores tienen persistencia y bueno, cuáles se producen, ¿no? Con mayor frecuencia. Estos errores pueden tener influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, en el modo en que nosotros planifiquemos nuestras actividades, pero para ello necesitamos reconocer cuáles son. Una vez que que lo hayamos reconocido, vamos a cambiar determinados aspectos de nuestra manera de impartir clases, de nuestras dinámicas de aula, para conseguir logros de aprendizaje. Eso lo vamos a utilizar para organizar diferentes estrategias de enseñanza y al final, bueno, vamos a conseguir una mejora del aprendizaje de nuestros alumnos, que es lo que queremos. Nosotros al final, en esta asignatura, lo que vamos a intentar es que se produzca un aprendizaje significativo de esta asignatura y que se produzca, que cambiemos el concepto de didáctica de las matemáticas como la mera aplicación de una fórmula, ¿de acuerdo? Siguiendo un libro de texto. Hay que empezar a cambiar eso si queremos que esta asignatura tan fundamental empiece a llegar, ¿no? a calar en nuestros alumnos. Bien, pues para desarrollar un aprendizaje significativo, el docente debe dar, por tanto, protagonismo al error, lo que justifica la importancia de su análisis y de su estudio, ¿de acuerdo?
¿Cómo gestionar los errores? Bueno, pues lo primero, con una evaluación, con una pauta de inicio a la hora de introducir un concepto nuevo, vamos a identificar, vamos a entender si hay errores concretos de los alumnos. Vamos a obtener información, acordaros siempre de este paso fundamental, de por qué se producen esos errores. Para ello, ¿qué podemos hacer? Debemos de implicar a nuestros alumnos en que sean conscientes de sus errores y de que nos expliquen el por qué no lo entienden. Vamos a intentar proporcionarles nuevas situaciones para que quizá puedan reajustarnos esa idea a otros conceptos diferentes. Quizá a veces es lo que puede ser una solución, ¿no? Ver si es el contexto del problema, de la situación matemática que les planteemos, si es lo que está fallando ahí. También vamos a diagnosticar, ¿de acuerdo? Y por último vamos a tratar los errores, discutiendo con ellos pues, a nivel intuitivo acerca de esa detección de ideas previas que son erróneas que nosotros vamos a detectar, ¿vale? El docente actúa como facilitador de actividades que provoquen conflicto y hagan repensar la estructura cognitiva errónea. Este método de enseñanza, lo veremos en metodología, es una enseñanza muy interesante, ¿ves? Por conflicto cognitivo. Entonces nosotros plantearíamos situaciones, problemas matemáticos en las que nuestros alumnos, bueno, resolverían el problema, sin embargo tendrían una idea previa errónea. Ese conflicto hace que, bueno, que de repente se genere un nuevo concepto, crea la base, crea la autorreflexión de por qué se producía ese error, ¿no? Solucionar los problemas de los errores tiene que ver con el día a día, con la interacción diaria en clase entre el profesor y el alumno. ¿De acuerdo? Es fundamental que nosotros en todos estos procesos, todas estas metodologías que vamos a ver desde el inicio, siempre tengamos un feedback, una retroalimentación acerca de cómo se va llevando a cabo nuestro proceso de enseñanza. Es fundamental ver si está funcionando o si no está funcionando. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues se hace hablando con los alumnos, interaccionando con ellos, ¿de acuerdo? Para ello, trabajar los conceptos y los procesos matemáticos, siempre respetando la etapa de desarrollo, significa que en primero de educación secundaria obligatoria no tendría ningún sentido que impartiéramos conocimientos o conceptos, saberes básicos que tienen una mayor profundidad si nos vamos a niveles educativos superiores, ¿de acuerdo? Todo está establecido de manera que esos saberes básicos se van complicando, ¿no? Su complejidad va aumentando conforme nuestros alumnos pues, bueno, van madurando. Nos tenemos que asegurar de que los objetos matemáticos del sistema de signos no presenten dificultades, es decir, matemática es una disciplina donde hay muchos signos, ¿de acuerdo? Entonces, es muy necesario interpretar y dejar claro el significado de esos signos. No precipitar el aprendizaje de un nuevo concepto, eso significa siempre hacer una evaluación diagnóstica al principio y, bueno, evitar la innecesaria complejidad que tienen los signos de matemática y eso, asegurarnos de que los diferentes sentidos de un concepto matemático están bien definidos, ¿de acuerdo? Para que nuestros alumnos no tengan duda o ambigüedad a la hora de abordar un determinado problema. Bien,
La actividad que os voy a dejar planteada para la semana que viene es definir una propuesta para trabajar en el aula en base a un error sistemático. Ya me habéis dado dos ejemplos, Leonardo y Arnaldo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, era otro tipo de error, de problema. Pero en este caso sí que me gustaría que, bueno, que alguien se animara a diseñar una propuesta o una actividad. Bueno, que partiera de la base de un error sistemático del que cometen vuestros alumnos. ¿Vale? En este vídeo, que no vamos a ver, pero lo tenéis, os dejo bueno, los errores matemáticos más frecuentes. Pero sí me gustaría que, bueno, que intentarais preparar una actividad o que vinierais con una definición sobre un error sistemático por parte de vuestros alumnos. ¿De acuerdo? Y bien, aquí sí os dejo, creo que es muy importante, el trabajo de las ideas previas. Entonces, os dejo os dejo esta diapositiva en donde vais a ver diferentes maneras de cómo trabajar esa idea, ese diagnóstico inicial antes de presentar un concepto nuevo. ¿Vale? Investigación guiada, análisis de errores comunes, hay un montón, ¿vale? Entonces, se puede utilizar la que vosotros, bueno, prefiráis por el contexto de alumnado que tenéis en clase. Sin embargo, es fundamental realizarlo, ¿vale? Bien, pues esa es la tarea que os dejo para el martes, ¿vale? Y nada, ¿alguien más que aportar algo? Profe, bueno, ¿sería para la clase del martes o para entrega? No, vamos a ver, estas actividades no son puntuables, ¿de acuerdo? Ah, No os preocupéis, perfecto. no son puntuables, es solamente, bueno, pues para elaborar, comentar el tema del día anterior, es decir, los errores, la importancia de esos errores, bueno, entonces me gustaría contar con algunos ejemplos de vosotros sobre qué errores habéis detectado en vuestros alumnos, ¿no? Los que tengáis. Listo, profe, ¿Vale? perfecto. ¿Sí? Profe, Pero no, antes de de que, ninguna manera son puntuables, ¿de acuerdo? No os preocupéis, que es solamente para amenizar la clase. ¿Sí? no, le decía que antes de que se acabara pues la clase, quería volver nuevamente a informarle que la tabla de la actividad en la parte de que está los criterios de evaluación no permite copiar. Entonces no sé ahí qué hacer, si se modifica la tabla o qué. No permite copiar. Mm, No, no sa- señora, no. Permite copiar en unas partes lo que es el resumen, lo que es los objetivos, pero cuando llega donde están los criterios de evaluación, donde está la temática, no deja escribir. Esos dos apartados de ahí no deja escribir. Pues entonces me parece que va a tener que hacer la tabla, decir una tabla igual, ¿de acuerdo? En otro formato que te permita escribir. Supongo que será un tema de, en fin, de formato. No tiene importancia, ¿vale? Pero sí es importante que eso esté incluido. Ah, bueno, eso era lo que quería Sí, hacerle, preguntarle, si se podía modificar. Muchas gracias. se puede modificar en tanto en cuanto tú cojas esa misma tabla y te la lleves pues, a un documento Word, ¿de acuerdo? Nuevo. Entonces tú me harías una tabla que tiene que tener los mismos ítems que esa, en donde tú puedas copiar y demás. ¿Vale? Perfecto, profe. Yo le pagué. Muchas gracias. Muy bien. Pues nada, en referencia a la actividad,
os digo esto y finalizamos la clase. Acordaros de que aparte de esa tabla, en texto, en las instrucciones de cómo realizar la actividad 1, acordaros que tenéis que hablar y justificar vuestra propuesta dentro de las dimensiones, ¿de acuerdo? Del trabajo competencial. Entonces, que esa parte no se os olvide. Otra parte importante, os he dejado la Listo, profe. presentación. Os he dejado la presentación, pero en la presentación, bueno, me he centrado en los elementos curriculares y en metodología, porque he visto que eran las preguntas más frecuentes. Sin embargo, el resto de los ítems hay que completarlo, ¿de acuerdo? Y ni mucho menos tenéis que poner toda la información de metodología y demás que yo he puesto. Es porque quiero, en fin, que sepáis, que tengáis información acerca de cómo se puede abordar un trabajo por competencias, qué tipo de actividad, en fin, etcétera. Pero ni mucho menos tenéis que poner tanto detalle o tantas metodologías. Lo que buenamente podáis. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Sí? Lucy, Buenos días, profe. buenos días. Tengo dos preguntas. Una, su merced nos dio la opción de que a la hora de realizarlo en la tabla utilizáramos 3 páginas, ¿cierto? Sí, Si anexamos esta parte que nos acaba de mencionar, ¿contaría como aparte o está dentro de esas 3? O sea, la parte de abajo de justificar y la biografía. a ver, Eh, en la actividad tiene que estar la tabla, la justificación de esa competencia bajo las dimensiones ajá, y la bibliografía. No olvidéis de exacto, poner la bibliografía, ¿de acuerdo? exacto. Eso entra como parte de la actividad. O sea, por Entonces, eso cubriría las 3 hojas, sí, las 3 páginas. exacto, ¿vale? Ok, El tope de páginas son 3. Sin embargo, ok. como indiqué en la actividad de refuerzo, la tabla podéis ponerla en horizontal. Lo que yo quiero es que haya coherencia, ¿de acuerdo? Coherencia con la actividad, el saber básico, los elementos curriculares, en fin, y cómo vaya a desarrollar esa actividad, ¿vale? Ok. Sí, y tengo otra pregunta. Mm. Como ya proyectándonos al examen como tal final, digamos que se tiene en cuenta como lo que nos dio de las normas allá en España, lo del currículo, eso, lo que manejan en España o No, para la actividad final, el examen final. Lucy, no te preocupes. Para el examen, ya os lo adelanto, aunque tendremos una sesión dedicada al examen. Por supuestísimo que no es necesario que estudiéis la ley educativa española. Es decir, si hay elementos, si hay preguntas, se os van a dar. ¿De acuerdo? Por supuesto que no tenéis que estudiar reales decretos, nada. La normativa no es necesario que la aprendáis para el examen, ¿vale? Ok, gracias, mi amable. Sí es necesario, muy necesario, que sepáis cómo trabajar las competencias en base a la situación de aprendizaje que diseñéis. Las competencias clave. En el caso de las competencias específicas, pues bueno, se os darían. Pero las competencias clave es muy importante que sepáis no la definición teórica, sino cómo se podrían trabajar en el aula. Eso va a depender de, bueno, de tanto del saber básico que elijáis, como del tipo de actividad que planeéis, etcétera. ¿Vale? Pero sabiendo lo que implica cada competencia clave, pues bueno, uno siempre tiene recursos para trabajarla en el aula. ¿Vale? Gracias, profe. Venga. Pues Nelsi, la última pregunta, ¿vale? El resto por el foro. Venga. Listo, profe. Pregunta puntual. Con respecto a las competencias claves, pues escribe, por ejemplo, la competencia lingüística. Su merced decía que se tenía que poner las abreviaturas que dicen, por ejemplo, CC1 y la explicación de lo que nosotros vamos a implementar con Sí, el tema, ¿sí? Ese sí, es
Y así con Exacto. cada competencia. Exacto, con Y explicar cómo, y bueno, y los descriptores del perfil de salida, pero ahí sí que solamente necesito que me digáis las siglas, ¿de acuerdo? la bibliografía, listo. Y con respecto a la bibliografía, si solo utilizamos lo del decreto real, solo ponemos esa, Claro, la ese nombre. bibliografía, exacto, la bibliografía es importante que pongáis la bibliografía, utilicéis lo que utilicéis, porque no se explica que un trabajo o sea, un trabajo como esta actividad, la actividad 1, de repente utilicéis información del Real Decreto, sea uno o sea otro, y no me lo pongáis en la referencia. Eso no puede ser, porque no es información vuestra, ¿vale? Es información que estáis tomando de otro, pues bueno, de otro sitio, de otra fuente. Y como vosotros no la habéis inventado, sino que la habéis extraído, vaya, es muy importante que pongáis cuál es vuestra fuente de información, ¿vale? Ah, listo, ¿Sí? gracias, era eso. Gracias. Muy bien. Pues nada, aquí ya sí vamos a concluir la clase. Cualquier duda que tengáis, inquietud, escribidme a través del foro. Eso y otra cosa. Si tenéis algún problema con la programación de las clases, si no las podéis ver en los calendarios y demás, por favor, como ya he dicho en el foro, notificármelo, ¿de acuerdo? Para que yo lo comunique al servicio técnico y bueno, se soluciona, ellos son muy eficientes. Así que, pero es fundamental que vosotros me lo notifiquéis, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias a todos por venir a clase y nada, nos vemos el martes, ¿vale? Gracias, profe, feliz día. Que tengáis muy buen día. Profe. Vale.